Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Estamos por aquí. Bueno, a ver. Sí, tenemos para el día de hoy, en primer lugar, este servidor hacerle una presentación por espacio de unos 7 minutos que se me dio para yo subir la presentación sobre la teoría de aprendizaje de Jean Piaget. Y además de eso, teníamos para subir a la clase las tareas, varias tareas. Una de esas tareas era en el foro 2, porque ya es la segunda participación que tenemos en el foro, la planificación del tiempo. Y aparte de la planificación del tiempo, también además el método y técnica de estudio, hacer una síntesis sobre el método y técnica de estudio, de las cuales yo pienso que ya todos hemos participado. Y luego, entonces, por último, la exposición de los estudiantes a exponer el grupo que le corresponde. Pienso que es todo lo que tenemos para hoy. Muy bien, muchas gracias. Me dan un chancecito, entonces déjeme darle para allá de una vez a eso. Aquí tenemos, colocando una ventana. Bien, vamos a compartir. Entonces, dígame si se ve, por favor. Perfecto, bueno, pues muy buenas tardes a todos, casi buenas noches, pero todavía está en la tarde, ¿verdad? Mi nombre es César Eugenio Castillo Rodríguez, matrícula 2015-03 par de 8, y le estaré presentando a ustedes una breve exposición clara y concisa sobre teoría de aprendizaje de Jean Piaget y Lev Vygotsky. La teoría del aprendizaje de estos dos grandes pensadores, ahí tenemos a la izquierda la imagen de Lev Vygotsky y a la derecha el señor Jean Piaget. En la educación hay varias teorías que explican cómo aprendemos y cómo se produce el conocimiento. Dos de las teorías más influyentes son las de Jean Piaget y Lev Vygotsky. En esta presentación exploraremos las teorías de aprendizaje de Piaget y Vygotsky y cómo han influido en la educación moderna. Jean Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo. En la imagen podemos observar justamente la explicación que le voy a hacer. Dice, esta teoría se centra en las etapas del desarrollo cognitivo sensoromotor, preoperacional, operacional concreto, operacional formal, y cómo el conocimiento se construye a través de la interacción con el ambiente. Esto lo que quiere decir es que Jean Piaget se concentró en la manera en que se va adquiriendo el desarrollo cognitivo por las diferentes etapas, de 0 a 2 años, que viene siendo la primera etapa, de 2 a 7 años, una segunda etapa, que estaríamos hablando la preoperacional, de 7 a 11 años, la operacional concreto,
y de 11 años hasta la adultez ya la operacional formal. Aparte de esas etapas, pues también la imagen aquí a la derecha es una muestra de mostrarle cómo se construye el conocimiento a través de la interacción con el medio ambiente. Lev Vygotsky y su teoría del aprendizaje sociocultural. En cambio, Lev Vygotsky y su teoría se centra en la importancia del aprendizaje social y cómo el conocimiento se construye a través de la interacción con otros y la cultura. O sea, momento, que esto aquí. O sea que el aprendizaje es un proceso colaborativo. Según Vygotsky, él entiende que... Ajá, en serio. Sí, no. Deme un segundito. No le están observando entonces. Ahora sí. ¿Eh? Ajá. Me devuelvo entonces aquí atrás, a Jean Piaget. Ahí la están viendo. Ok, ay, disculpen, no sé cómo me sucedió eso. Bueno, le estaba diciendo que Jean Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, según la imagen, si le están viendo ahora, me confirman, por favor. ¿Se está mirando? Sí. Sí. Esta teoría se centra en las etapas del desarrollo cognitivo sensoromotor, preoperacional, operacional concreto, operacional formal, y cómo el conocimiento se construye a través de la interacción con el medio ambiente. Entonces le decía que las imágenes precisamente las he colocado conforme a la explicación, que la primera etapa, que es la sensoromotor, es de 0 a 2 años. La segunda etapa, de 2 a 7 años, que es la preoperacional, y la tercera etapa de 7 a 11 años, que es la operacional concreto, y por último, la cuarta etapa de 11 años hasta la adultez, que es precisamente la operacional formal. Y en la imagen de la derecha, bueno, pues ahí tenemos de cómo el conocimiento se construye a través de la interacción con el ambiente. Tenemos a Lev Vygotsky y su teoría del aprendizaje sociocultural. Díganme que la están viendo, por favor. ¿Se ve Sí. la imagen? Muy bien. Lev Vygotsky y su teoría del aprendizaje sociocultural se centra en la importancia del aprendizaje social y cómo el conocimiento se construye a través de la interacción con otros y la cultura. Es importante destacar que el aprendizaje, según Vygotsky, es un proceso colaborativo. Aquí tenemos varias imágenes donde estoy mostrando la interacción de varios niños que nos demuestra el aprendizaje social. De igual manera, la interacción de un joven con un adulto, y otra imagen donde hay varios de diferentes culturas, porque también es la forma en que se centra el Lev Vygotsky para dar los detalles con respecto a su teoría. La zona de desarrollo próximo la he querido colocar porque esta se refiere a la distancia que hay entre las actividades que puede realizar un aprendiz sin ayuda y las actividades que puede realizar ese mismo aprendiz bajo la guía de un experto. La zona de desarrollo próximo también se caracteriza por las actividades dentro de la zona que son difíciles de realizar para los niños y requieren de la guía de un experto para poder realizarla. Se va haciendo más
corta a medida que el niño requiere menos apoyo para realizar la tarea. Las similitudes de las teorías de Piaget y Vygotsky, he querido hacer una presentación donde uno habla de etapa sensoromotora y etapa preoperatoria, como son las dos imágenes que tenemos a la izquierda, y el otro habla zona de desarrollo próximo y aprendizaje social y colaborativo, que son las imágenes a la derecha, pero ambas teorías se enfocan en la cognición y la construcción del conocimiento. Algunas comparaciones o diferencias de las teorías de Piaget y Vygotsky podemos observar. Según Piaget, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto, el medio entendido físico únicamente. Mientras que Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social y culturalmente. De la misma manera, Piaget dice que el ser humano al nacer es un individuo biológico, mientras que Vygotsky dice que el ser humano al nacer es un individuo social. Piaget recalca en el desarrollo del ser humano hay un proceso de socialización, mientras que Vygotsky dice que en el desarrollo del ser humano hay un proceso de diferenciación social. También hay una diferencia entre la potencialidad cognitiva del sujeto, que depende de la etapa del desarrollo en la que se encuentre, según Piaget. Y Vygotsky dice que el sujeto depende de la calidad de interacción social y la zona de desarrollo del sujeto. Por último, según Piaget, el ser humano al nacer se encuentra en un estado de desorganización que deberá ir organizando a lo largo de las etapas del desarrollo de su vida. Sin embargo, Vygotsky dice que el ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que está dotado para dirigirla a estímulos humanos y para establecer interacciones sociales. Entonces, aquí tenemos, en conclusión, algunos mensajes de tanto de Piaget como de Vygotsky. Dice Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Sin embargo, dice Vygotsky, la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Si ustedes se ponen a analizar la presentación que le he hecho, ambos pensadores se han concentrado en el desarrollo cognitivo de los seres humanos, pero con unas ideas distintas. En conclusión, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky son dos enfoques importantes para comprender cómo los niños aprenden y se desarrollan. Mientras que Piaget se enfoca en el papel del individuo en la construcción activa de su conocimiento, Vygotsky enfatiza la importancia del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo. Ambas teorías han tenido un impacto significativo en la educación y la psicología, y su legado continúa siendo relevante en la comprensión de cómo aprenden y se desarrollan las personas en la actualidad. Le dejo aquí con un mensaje que dice: aprender nos ayuda a adaptarnos a los cambios constantes en la vida, ya que nos permite adquirir nuevas habilidades y conocimientos, lo que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de realizar esta presentación. Espero que hayan encontrado esta información útil y relevante para su aprendizaje y comprensión del desarrollo cognitivo. Reitero las gracias y sigan explorando el fascinante mundo de la psicología del desarrollo. Muchas gracias.
Ok. Ok, profesor. Un momentico, estoy ya organizándome para presentar. Carlos, disculpa, tiene que encender la cámara para exponer. Gracias, compañero. Me dicen si se ve ahí. Sí. Sí, se ve, Carlos, se ve. Ok, ok. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Felipe Señor Gómez. Mi carrera es agrimensura. El profesor, el estimado Francis Abel Núñez, la materia de metodología de estudio y aprendizaje. Vamos a exponer, comencé ahora mismo la presentación. Y una vez empiezo con el tema. Metodología. Empiezo con definiciones primero y entonces voy resumiendo para no alargar tanto. Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. Podemos encontrar metodología en distintas áreas de estudio, como la metodología didáctica en educación o la jurídica en derechos. Del mismo modo, como para la solución de problemas determinados, podemos usar una serie de casos específicos que en su funcionan como una metodología. Tipos de metodología. La metodología de investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. Por otro lado, la metodología de investigación, en este sentido, es también la parte de un proyecto de investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. 2. La metodología cuantitativa es aquella empleada por las ciencias naturales o prácticas que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por observación y medición. Para su análisis procede mediante la utilización de las estadísticas, que también es una carrera, la carrera de estadística. Identificación de variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual trabaja
con base en una muestra representativa del universo estudiado. Está también la metodología del aprendizaje, que viene siendo esta misma materia. Es una disciplina que comprende una serie de técnicas, métodos y estrategias que implementadas sistemáticamente contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Factores como la organización del tiempo, el estudio, el acondicionamiento del lugar de estudio, la concentración, la comprensión, el interés, la memoria, la calidad de pensamiento, la toma de notas, los buenos hábitos de lectura, el repaso y la preparación para un examen. Son todos aspectos que al aplicarse con rigor metodológico mejoran las capacidades de aprendizaje y rendimiento escolar. En resumidas cuentas, es el arte de aprender a aprender. ¿Qué es la planificación de estudio? En el ámbito de la educación, el plan de estudio es aquello que supone una planificación, un trabajo consciente sobre los diferentes métodos de encarar el aprendizaje. Tal y como dice su nombre, el plan de estudio no es solamente sentarse frente a los libros a leerlos, sino que implica varias estrategias para enfrentar los distintos tipos de materiales requeridos. Además, la idea de crear un plan de estudio es útil en lo que hace al manejo del tiempo y la planificación del mismo en lo que respecta a las exigencias y al tiempo disponible. Es por eso que el plan de estudio es necesario y recomendable siempre que se quiera lograr los mejores resultados en el aprendizaje. La organización del tiempo y las tareas resulta un factor clave para estudiar mejor. Es muy importante elaborar un calendario, fijar metas y objetivos o crear un plan para afianzar lo trabajado en clase y reforzar a diario los conocimientos. A mí sí me gusta estudiar, pero me cuesta. ¿Alguna vez te preguntaste esta frase? Yo sí, en muchas ocasiones, tantas veces no tenemos ganas de estudiar, como nos cuesta a veces sentarnos frente a un libro. Otras veces nos resulta más fácil y hasta tal vez menos aburrido. Otras veces nos resulta más fácil, otras veces más aburrido, pero ¿por qué no se ocurre esto? A veces es el tema o la materia. Algunas son atractivas que otras, pero por lo general depende de nosotros mismos, del ánimo que ponemos para estudiar y el interés. Que nos planteamos muchas veces como estudiante, algo tengo que hacer, pero ¿qué? ¿Será que nos falta algo que se llama motivación? Si nos ponemos ganas, si no tenemos ganas de estudiar, de nada nos sirve que nos pasemos horas y horas frente a un libro, ¿cierto? Simplemente porque no aprendemos y perdemos tiempo. No aprendemos y no podemos hacer otras cosas que tanto nos gustan. Y en la medida en que seguimos así, eso se va transformando en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estudiando así no aprendemos. Nos aburrimos cada vez más y puede que cada vez más se nos haga difícil tomar los libros. Para no pasar por ciertas conductas al estudiar, debemos utilizar ciertas técnicas. Pasemos a definir la palabra. El término técnicas se refiere a resaltar las diferentes formas en las que se puede estudiar un tema. Las técnicas de estudio como subrayado, el mendefacto, el resumen y el mapa conceptual. El subrayado, subrayar las partes importantes de un texto, ayuda a fijar la atención. También la absorción de la información que se ve reforzada al crear una referencia visual de lo que se acaba de leer. Eso para uno quedarse con tener una conectividad como más a lo que uno acaba de leer en el momento. Uno trata de dominarlo en forma de un marcador, porque así ya leyó el texto entero y eso viene siendo como lo que uno pudo entender. Ya uno leyendo ese pedacito, uno entonces puede tener la idea de lo que leyó completamente. El mensaje, aunque comparte similitudes con los mapas conceptuales, más
más organizados. Sus componentes son bien distribuidos y simplificados, proporcionando un esquema fácil de aprender. El resumen es una versión corta del texto, donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentar los puntos más importantes. El mapa conceptual tiende a distribuir las diferentes ideas que conforman un tema, haciendo conexión entre ellas, demostrando de forma gráfica todas las partes de este. Técnica de estudio, consejos y herramientas. 5 consejos útiles a la hora de planificar tu tiempo de estudio. 1. Apunta las fechas claves en la agenda. Es importante que tengas una agenda personal o un calendario, ya sea en papel o en formato digital, como Google Calendar o My Homework. Anota en ello las vacaciones, los horarios y los días en los que tienes actividades extraescolares, los exámenes previstos y las fechas en las evaluaciones. Las fechas de entregas de tareas, trabajos o proyectos. De esta forma, controlar los días y citas claves y puedas organizarte para hacer los deberes, terminar los trabajos o estudiar tiempo para el examen. En mi caso sucede que yo siempre, cuando estoy tomando clase, a mí me funciona abrir el blog de notas, yo lo pongo en una esquina y obviamente si a mí en la materia me toca participar, entonces yo voy anotando cualquier cosa que la persona pudo decir en el momento. Y así cuando me toque, lo tengo ahí presente y entonces trato de decir ya correctamente a lo que se trata del tema que estamos debatiendo en el momento. Dos, fija los objetivos diarios. Planifica tu tiempo, jornada a jornada. Para ello, establece las actividades o tareas que quieres acabar ese día y marca o anota qué contenido y temas de cada asignatura tienes que repasar o estudiar. Ten siempre en cuenta las fechas que hayas señalado en el calendario, tanto de exámenes como de entrega de tareas o trabajos. Y así podrás distribuir completamente el tiempo con el que cuentas para lograr tu objetivo. Da prioridad a los temas urgentes, pero dedica también tiempo de estudio semanal para revisar los contenidos de la asignatura. Establece un horario. Es recomendable que estudie todos los días a la misma hora. Establecer una rutina y acostumbrarte a cumplir los objetivos diarios. En ese tiempo te dedicas a estudiar, realiza primero las actividades o trabajos de entrega más próximas y después invierte unos 45 minutos en estudiar o repasar los temas que hayas tratado en clase. Entre una actividad completa y la siguiente, es recomendable que establezcas un descanso de 5 minutos. También debes descansar unos 10 minutos entre los deberes del estudio. La número 4, reparte el tiempo de estudio para cada asignatura. Para organizarte de manera más eficaz, debes establecer tiempo para las materias más complejas, aquellas que te cuestan más o que exigen trabajo de comprensión. Puedes comenzar por las tareas o contenidos más complicados, ya que estarás menos cansado y de sencillo patinar. Otra buena técnica es intercalar tareas más complejas con otras que resulten más entretenidas y motivadoras. En mi caso sucede con la materia que estoy cogiendo, entre todas las que estoy cogiendo ahora mismo, y es que venía siempre de dibujo técnico, porque cuando yo comencé a lo primero, se me dificultaron muchas cosas en cuanto a dibujo. Entonces, lo que yo pude implementar, dedicar un poquito más de tiempo, videos, buscar información en Google, y entonces coger mi tabla, como yo voy a coger clase y me pongo a practicar ahí. Entonces ya llega el viernes a coger materia, ya entonces estoy nítido, para el profesor dice que hagan una medida, una línea, y eso me funciona bastante. La número 5 aquí, ser constante. La manera de mejorar la planificación y organización del estudio es perseverar. Así que, aunque al principio te resulte complicado, estudia todos los días. Trata de cumplir las metas que te hayas marcado y respeta los horarios.
y verás cómo el trabajo da sus frutos. Pero un día no puedes cumplir las horas, no llegues a revisar todos los contenidos marcados, no te preocupes ni te animes, ajusta la planificación y retómala con nuevas fuerzas al día siguiente. Eso es todo, chicos. Muy bien, me toca a mí ahora. Presentar ahora. Me avisan si se ve, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve, Andy. Se ve. Ustedes son muy ingeniosos. Chévere, chévere. Está duro, está duro. Buenas noches, mi nombre es Andy Manuel Olivares Alcántara y voy a estar explicando breve y claro sobre la planificación del tiempo y métodos de estudio. Empecemos. Principalmente comenzaré con lo que es la planificación del tiempo. La gestión del tiempo es la planificación y ejecución de un control de la cantidad del tiempo que se dedica a determinadas actividades con el fin de ganar eficiencia y productividad. Entonces, ya teniendo ese concepto claro, la planificación del tiempo es el orden que se le da a cada actividad que se hace diaria o semanalmente, se puede decir también, teniendo así un orden y una actitud más tranquila a la hora de realizar la actividad. Para hacer una planificación de tu tiempo, debes tomar en cuenta que la planificación es uno de los puntos principales de la gestión del tiempo. En primer lugar, debes tener autoconocimiento para saber cuánto tiempo dedicas a una actividad, a esa actividad, perdón. Es inútil intentar hacerlo funcionar, ya que el tiempo es algo matemático y es difícil realizar varias cosas en simultáneo. Para tú hacer una planificación de tu tiempo, principalmente debes conocer la actividad que vas a realizar y el tiempo que dura esa actividad, para tener en claro el tiempo que dedicarás a esa actividad y en qué parte de tu día colocarla. Seguimos. Los factores positivos que trae tener una planificación en tu tiempo es que da orden a tu trabajo, estudios o vocación a lo que te dediques, ya sea porque la planificación del tiempo no tiene que ser solo en estudio, puede ser en todo y te da tranquilidad mental y tranquilidad en tu trabajo también a la hora de realizarlo. Da tranquilidad a tu vida, da un clima de organizativo más tranquilo. En tu organización, en tu orden del día a día, se te verá más tranquilo, sanamente, mentalmente, se te verá más tranquilo. Cuando se habla de organizativo, es que en tu organización general, en lo que contribuye tu día a día, se te verá más tranquilo porque tú tienes una planificación y estás bien ordenado. Reduce la probabilidad de cometer errores. Al tú dedicarle cierto tiempo a una actividad y conocer esa actividad ya que la has realizado y sabes cuánto tiempo vas a durar en ella. Por ejemplo, yo duro 12 minutos exponiendo, pero le dedico 13. O sea, 13 le dedico. 12 exponiendo, le dedico 13 o 14. Eso para hacerlo mejor o tratar de hacerlo correctamente, porque ya tú conoces el tiempo que tú le dedicas a esa actividad. Reduce el nivel de estrés. Cuando tú no tienes una planificación en tu tiempo, y tienes muchas actividades por hacer y estás consciente que tienes muchas actividades por hacer y no planifica tu tiempo, esto genera estrés, ya que tú no sabes qué vas a hacer primero y generalmente a veces cuando uno tiene muchas actividades así, lo que la vive dejando para mañana. Yo hago una actividad hoy, no la puedo hacer en el día de hoy, la dejo para mañana. Eso te genera estrés. Cuando tú tienes una planificación en tu tiempo, no pasa eso. Serás una persona mentalmente activa.
¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes muchas actividades, por ejemplo, lo que dije ahora, cuando tú no tienes una planificación en tu tiempo, te genera estrés. Entonces, tú eres una persona, se puede decir activa, pero cuando la persona tiene mucho estrés, hasta se le olvidan las cosas que hacen. Por eso, serás una persona mentalmente activa y más relajada. En las actividades diarias se realizarán con más facilidad. No quiero decir que sea más complejo ya porque tú tengas una planificación en tu tiempo, sino que ya tú al conocer la actividad, al dedicarle un tiempo específico a esa actividad, será más sencilla. Porque tú al tener muchas actividades y no tener una planificación en tu tiempo, tratarás de hacerlo lo más rápido para seguir haciendo actividades. Ahorramiento y aprovechamiento del tiempo. Cuando tú tienes una planificación de tu tiempo en tu vida, ahorra más el tiempo y sabes qué tiempo X le va a dedicar a esa actividad y sabes si te sobra tiempo, sabes si dedicarás ese tiempo a otra actividad más y aprovecha más el tiempo y te sobra tiempo también. Seguimos. Métodos de estudio. Los métodos de estudio se pueden definir como los procedimientos que se utilizan para la captación de los recursos de aprendizaje, ya sea el contenido de un libro, el contenido web, el contenido de un video, etcétera. Los métodos de estudio son todos los recursos y formas prácticas en una metodología de trabajo que el alumnado y todo profesional dedicado a la formación, agilice y tenga éxito en su estudio. Estos métodos de estudio vienen tanto del maestro como del estudiante, porque el maestro instruye y hace una referencia de cómo hacer un plan de estudio favorable para el aprendizaje. Generalmente los métodos de estudio se clasifican, o sea, tienen 3 pasos. Primero está la metodología, después están las técnicas y después la planificación del tiempo. La metodología son los procedimientos que se hacen a la hora de estudiar, ya sea leer, ya sea memorizar, ya sea exponer, ya sea tomar anotaciones, etcétera. Las técnicas vienen siendo ya lo que es el subrayado. Las técnicas se utilizan dentro de la metodología. Vienen siendo lo que es el subrayado, la mención, el video, abundar más, investigar más en una información, etcétera. Y la planificación del tiempo son los tiempos o espacios que se hacen durante esos procedimientos de la metodología de estudio. Por ejemplo, yo leo en la mañana, descanso, expongo en la tarde, descanso, repaso la noche, descanso y duermo. Y así sucesivamente. Entonces, seguimos. Pasos para hacer un método de estudio favorable y sano mentalmente. Ya yo mencioné los 3 pasos para hacer un método de estudio, pero dentro de esos 3 pasos hay una clasificación, se podría decir, donde está lo que está utilizar la parte práctica, que es el contenido que tiene un libro, por ejemplo, el contenido que tú lees e interpretas, es utilizar la parte práctica. Eso es, paso para utilizar un método de estudio, utilizar la parte práctica, lo que es leer e interpretar. Realizar descansos. Aunque a veces uno diga, voy a darle duro a esta tarea y le voy a dar para terminar. Hay veces que es mejor realizar un descanso porque no toda la información se procesa del mismo modo. Entonces, es bueno realizar un descanso dentro de los métodos de estudio. Por ejemplo, tengo que exponer mañana. Tengo que exponer sobre 2 temas. Por ejemplo, aprendo una parte ahora, o sea, me levanté, aprendo una parte ahora en la mañana, descanso, refresco la memoria, no agarro celular ni nada de eso. Eso es un descanso. Entonces, cuando vengo de nuevo, aprendo otra parte, descanso, y en la noche ya tengo una idea más clara de lo que del aprendizaje que quise meter en mi cabeza, y ya ese descanso me favoreció a lo que es el aprendizaje. Combinar varias asignaturas. A la hora de estudiar no tiene que ser con una sola materia. Tú puedes combinar una materia básica con otra.
Eso te ayudará a tener la mente más activa y no perderte en los estudios. En la asignatura es bueno y es recomendable realizar retos a conseguir. Por ejemplo, yo quiero conseguir un 90 en esta materia. Esos son retos. Yo quiero hacer una exposición bonita, hacer una exposición breve, hacer una exposición clara. Esos son retos. Tengo que ir realizando retos para no aburrirme, porque hay personas que se aburren estudiando. Tengo que realizar retos yo mismo para no aburrirme. Confianza en ti mismo. Esto es muy importante en el ámbito social y en personal también. Para yo hacer una presentación, tengo que estar principalmente confiado de mí y confiado en que el público va a captar, perdón, lo que yo te estoy explicando. Entonces, en los métodos de estudio, tiene que haber mucha confianza en mí. En yo puedo hacer esto. Yo, aunque no tenga conocimiento ahora, pero lo voy a tener. Eso es muy importante, confianza en ti mismo. Seguimos. Estudiar en compañía. También, eso es una técnica que yo usaba mucho cuando estaba en la escuela. Estudiar en compañía. Y a la verdad, en cierto modo, es más entretenido y a veces se capta más la información. Pero cuando una persona no te suma a estudiar, es mejor alejarse de esa persona. La planificación. Tengo que tener una planificación de qué voy a hacer primero. Perdón. Entonces, tengo que tener una planificación. Por ejemplo, en la actividad que yo hago en la mañana, tengo que combinar todo eso. Todo eso que están ahí, todos los pasos, tengo que combinarlo para así tener un método de estudio sano para la mente. Seguimos. La relación entre la planificación del tiempo y los métodos de estudio. La planificación del tiempo y los métodos de estudio van de la mano. Ya eso está claro, yo creo que está claro con eso. Porque dentro de los métodos de estudio debe haber un parámetro de orden y de aprovechamiento del tiempo para favorecer el aprendizaje del individuo. En los métodos de estudio tienen que haber un parámetro de tiempo. La planificación del tiempo y los métodos de estudio siempre van de la mano. Para tener un orden más tranquilo, tiene que haber una planificación del tiempo. Entonces, los estudiantes siempre, y los docentes también, los profesores, hacen una planificación de su tiempo para tener un orden más tranquilo. También lo que trabajan, los profesores que trabajan, hacen un orden de su tiempo, haré esta actividad ahora, estaré en esta actividad ahora, y todo es con una planificación del tiempo. Eso ayuda mucho a los métodos de estudio y de aprendizaje. Seguimos. Gracias por la atención, la participación de Andy Manuel Olivares, Alcántara, y muchas gracias por la atención. Bien, bien. Trabufiate ahí. Buenas noches, compañeros. Bueno, se ve bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Déjame entonces. Se visualiza, ¿verdad? Correcto. Ok. Sí. Bueno, compañero,
Para iniciar esta posición, en primer lugar, como de costumbre, buenas noches. Y como todos saben, mi nombre es Johnny Cova Félix, pertenezco a la carrera de agrimensura, ya que acabo de mencionar, y hoy estaremos hablando de la práctica de estudio y planificación del tiempo. Johnny, Aidri parece que quiere decir algo importante. Deja ver, vamos a ver. Ok, no había escuchado. Ahí está. Sí, Aidri. Hola, buenas tardes, compañero. Disculpa, Johnny. Hay un sonido. No sé si es que tienes un abanico cerca. Gracias, compañera, gracias. Ok, listo, excelente. Sí, tenía un abanico ahí, sí. Bien, de acuerdo. Ahora puedo proceder. Gracias, Sí, gracias. Aidri. Sí, gracias. Gracias, César. Bueno, como le decía, hoy vamos a hablar sobre la planificación de estudio, sobre la práctica de estudio y planificación del tiempo. Cabe también resaltar ese tema, el cual estamos exponiendo, ya que tiene que ver con nuestra formación académica, la cual nos llevará a ser un profesional exitoso, ya que es lo que determina nuestra carrera, nuestro compromiso con lo que estamos haciendo, nuestra planificación, nuestra práctica en lo que corresponde. Más adelante le estaré explicando de qué trata en sí este tema. Y aquí vemos que aquí tenemos qué es la práctica de estudio. Bueno, la práctica académica es la actividad formativa desarrollada por el estudiante. O sea, es aquí veremos algunos consejos para la práctica de estudios, donde vemos aquí que tenemos que, en primer lugar, escoger un buen espacio para estudiar. Ese es un punto muy importante. Bueno, un ejemplo práctico es el que acaba de pasar ahora mismo en lo que tiene que ver con la exposición. Había una interrupción con el abanico que produció un ruido, el cual evitaba de que mi voz se escuche. Hacía una interferencia. ¿Qué pasa? Ustedes como que me están escuchando, automáticamente no van a captar la atención. Entonces, ese ruido hay que evitarlo. Hay que tratar de estar en un lugar confortable y a gusto para poder estudiar. Ese es el primer punto en lo que tiene que ver con la práctica de estudio. También tenemos que manejar diversas técnicas de estudio. Tenemos que utilizar la memoria comprensiva y las reglas memotécnicas. Tenemos que evitar los agobios y los pensamientos negativos, como ya el compañero acabó de explicar con relación a ese tema. Entiendo que lo explicó muy bien con relación al agobio y a los pensamientos negativos. Para poder estudiar, tenemos que estar positivo en primer lugar. Tenemos que estar dispuestos a absorber el contenido que vamos a tratar. Tenemos que poner aparte lo que es el estrés. No sé si dentro de esta clase se encuentran compañeros estudiando lo que es el dibujo técnico. Entiendo que sí. Ahí ellos más o menos entienden lo que se refiere, entienden lo que tiene que ver con la concentración y el agobio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una carrera como dibujo técnico, donde tú tienes que trazar líneas, tienes que estar en completa disposición para poder hacer las cosas bien. Así también pasa cuando vamos a estudiar cualquier tipo de tema o práctica. También
descansar bien, como el compañero ya había dicho, y sin alteraciones a las costumbres del sueño. O sea, si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a dormir a las 10 de la noche, porque entiende que esa hora puede descansar como se debe, ¿qué hace despierta a las 12 y a la 1 de la madrugada? O sea, tienes que descansar tu horario, tus 8 horas completo, tus 8 horas completas para poder tener una mente más fresca, tener la mente más fresca y en disposición. La falta de sueño estresa mucho. Es muy recomendable que el estudiante esté en dicha disposición para descansar. También tenemos que son las técnicas de estudio. Estas se refieren a resaltar las diferentes formas en las que se puede estudiar y en la que se puede estudiar un tema. Y están compuestas por el subrayado, el mentefacto, el resumen y el mapa conceptual. Más adelante le estaré explicando con relación a lo que tiene que ver con el subrayado, y demás. Aquí tenemos ¿en qué consiste la planificación del tiempo? Bueno, la planificación del tiempo consiste en organizar tus tareas en orden de prioridades. En orden de prioridades. Saber qué cuesta, saber que cuentas con un determinado tiempo para cumplirlas, establecer metas y objetivos. Como ya el compañero acabó de explicar también anteriormente, tenemos que saber distinguir cuáles son nuestras prioridades, con qué tenemos compromiso, qué es importante en este momento. También tenemos ¿qué importancia tiene la planificación del tiempo? Bueno, esta nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, mejorar nuestra productividad y rendimiento. Reduce y elimina el estrés, equilibra nuestra vida. Una persona desorganizada, una persona que no tiene, por ejemplo, un control en lo que está haciendo, lamentablemente debe retirarse de lo que es el estudio, porque como ya le había dicho anteriormente, para estudiar hay que estar en completa disposición. Saber detrás de qué andamos. O sea, hay que ser muy objetivo. Porque si no tenemos, por ejemplo, un objetivo claro y definido, automáticamente le perdemos lo que es el amor al estudio, lo que es el interés. Porque como ya vemos, el objetivo no se puede descuidar. Es lo fundamental para poder llevar a cabo lo que es nuestra planificación del tiempo. Tenemos aquí otros detalles que le mencioné anteriormente y aquí solo tengo más detallado. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el subrayado? Y el subrayado es una forma de dar énfasis a secciones o ciertas partes de un texto trazado, en líneas horizontales debajo de ella. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde la palabra que dice idea, esa palabra quizás para mí en un texto me suena interesante o quisiera recordarla y tenerla pendiente porque tiene que ver con algo que resalte el texto. Yo lo que hago es que lo subrayo, así como se ve aquí, para no perderla de vista. Aquí tenemos que es un mentefacto. Es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza y presenta el conocimiento. En él se plasman las ideas fundamentales y se desechan las secundarias. Aquí tenemos también que el mapa conceptual consiste en una sinopsis gráfica sobre un tema concreto. Es como
hacer una presentación gráfica, donde la presentación gráfica de un tema, donde de manera quizás más dinámica podemos presentar las ideas que queremos dar a demostrar. El mapa, el mentefacto es más o menos similar, lo único que es como más, más claro. También tenemos que ese resumen. Yo creo que el resumen lo que acabamos de hacer ahora mismo, es tratar como de algo como solemos ver, por ejemplo, está relacionado con lo que tiene que ver con la síntesis. Lo único es que en el resumen, la diferencia es que el resumen vas, por ejemplo, a hablar del tema utilizando las palabras del autor en ese sentido, a diferencia de la síntesis, que en ella tenemos que utilizar nuestras propias palabras. Pero aquí tenemos la definición. Dice que un resumen es una versión abreviada de un texto, discurso o presentación que se enfoca en los puntos principales y elimina los detalles que no son interesantes. El objetivo del resumen es presentar la información de manera clara y concisa para que el lector o audiencia pueda comprender rápidamente la idea principal sin tener que leer o escuchar todo el material completo. El resumen puede ser, dame un segundo. Excúsenme, compañero. Eso pasa en vivo, no se preocupe, eso pasa en vivo. Sí, ¿qué le digo? Con relación a lo que tiene que ver con el resumen, que es muy importante, porque a veces cuando no sabemos resumir un tema, cuando no sabemos, por ejemplo, ser específico en lo que queremos mencionar de un texto, acabamos aburriendo al receptor. El receptor es la persona que nos escucha. Por la simple razón de no saber ser específico, qué es lo que la gente quiere escuchar, a qué vinimos. ¿Qué te digo? Si el que nos va a escuchar le interesa, por ejemplo, que le interesa lo que tiene que ver con la abundancia del tema, se compra el libro. O qué sé yo, va al sitio y carga con lo que tiene, y carga con lo que tú ya acabas de cargar, que es con un libro. O sea, el que te va a escuchar no quiere saber, por ejemplo, para ser simple, no quiere saber muchas cosas que su objetivo. ¿Qué tiene para mí? ¿A qué se refiere eso? O sea, tratar de manera detallada, no ser muy detallado, tratar de explicar lo que tú quieres dejar claro de manera abreviada. Eso es el resumen. Tenemos aquí este tema que es muy interesante, como ya le había dicho, y que cabe tomar en cuenta de que de él depende nuestra formación académica, de él depende los avances que tengamos, no solamente en esta materia, sino en todas, ya que esta nos enseña, nos da la formación que realmente necesita un académico para poder llevar a cabo sus funciones. Otra cosa que no solamente se emplea en lo que tiene que ver con los estudios, sino también en los trabajos, en el hogar. Tenemos que tener planificación en lo que vamos a hacer, en la parte
financiera. Ese tema abarca distintos sectores de nuestra vida social, de nuestra vida cotidiana. Por eso cabe también resaltar la capacidad también del maestro, el cual tuvo el interés de poner ese tema de manifiesto para que podamos investigarlo a fondo y poder aprender más de él. Pues nada, compañero, gracias por escucharme y darme la participación. Cualquier pregunta, inquietud, estamos a la disposición de responder. Es cuanto. Bien. Faltan dos todavía. Están en la plataforma. Claro, claro y conciso, claro y conciso. Sí, se escucha un poco entrecortado. Sí, se ve. No se escucha, usted está hablando, profesor. No, el profesor está organizando algo, está tranquilo.
Sí, se ve.
Sí. Sí. Muy bien. Al 29. Muy bien. Sí. Sí, profesor. Muy bien. Correcto, correcto. Muy bien. Perfectamente. Buenas tardes, maestro. Espero estén todos bien. Maestro, este bimestre, yo no sabía que esta materia me tocaba de 6 a 8, porque según mi horario, me dice que todas las materias que me tocaban de 8 a 10.
¿Qué pasa? Que yo tengo desde la primera semana que tocaba comenzar este bimestre, o sea, con las dos materias que me tocaban, de 8 a 10. Eh, Como yo vi que cuando yo entraba duraba mucho rato y no había clase ni nada, no entraba nadie, entonces hoy me llegó a la mente, déjame, cuando salí del trabajo venía pensando eso, déjame entrar a las 6 a ver si hay reunión. Y sorpresa, me encuentro con esta reunión. Bueno. Ok, maestro, muchas gracias, no hay problema. Sí, profesor, yo quería preguntarle, entonces, ese link que usted nos está facilitando nos va a permitir estar ahí, bueno, nos vamos a añadir a la página, ¿verdad? O sea, nos vamos a, ¿cómo que se dice? A hacernos Incorporar. parte. Sí, y vamos a poder utilizar cada vez que queramos hacer un mapa mental. Ok, ok, correcto. Chévere, chévere, correcto. Sí, 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 yo entendí. Eso yo lo entendí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Profesor, no una pregunta, sino en el caso de la exposición de hoy, ¿usted puede hacer un apartado para subirla, como examen parcial? De la exposición de hoy, que nosotros hicimos hoy, no hay un apartado para subirla a la plataforma. Sí, eso es lo que yo le digo.
Ok. Sí, en mi caso era la misma pregunta que hizo mi compañero ahí. Yo realmente leí en la plataforma que decía que había que colgar el trabajo que uno, la exposición que uno hiciera, pero yo vi que ahí decía unidad 1, no vi que decía unidad 2. Sí, disculpe de nuevo la interrupción. Profesor, como en la clase pasada se me pidió que fuera breve y conciso, conforme a lo que, ¿verdad? Yo entendí. Yo hice una exposición rápida, una exposición de 7 minutos, no más de ahí, porque quise ser preciso con el tiempo. Entonces, yo le mandé ya mi exposición. ¿Usted valora el contenido amplio o valora que uno haya sido correcto? Ok, ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe, profesor. Ese espacio de examen parcial corresponde a la exposición que se hizo la primera vez. Entonces yo puse la exposición que yo hice ahí y me aparece que nada más está esa posición y me aparece nada más descartar cambio. No, está bien, profe. Yo voy a leer primero, voy a leer y a verificar, porque recuerdo que la semana pasada hicimos la actividad, ¿verdad? Y la subimos donde dice examen, examen parcial. Ahora bien, la segunda actividad que es esta, ¿verdad? Que se hizo también en PowerPoint para poder subirla. ¿Tiene otro lugar que dice examen parcial? Pues entiendo que nada más un solo examen parcial. Ah, ok. Perdón, profesor. En conclusión, Ahora entendí, profe, está bien. si alguien no ha entendido aún, voy a explicarles. Sí. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Explícale.